están? ¿Cómo les va? Acá estoy en otro show más de la conciencia y esta tarde nuestra cita es con España, con Mariano Menéndez, él es argentino. Mariano Menéndez es escritor, conferenciante, invitado. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la voluntad real versus la voluntad programada. Hola Mariano. Hola Marce, ¿cómo estás? Espero que muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por participar nuevamente acá en nuestra comunidad. Estamos todos muy bien acá. Felices de volver a compartir contigo. Encantado, encantado. Un saludo para ti, para toda tu audiencia y para toda la gente que lo va a ver en diferido. Y aquí estoy para hablar de lo que tú gustes. Como siempre, es un placer estar en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, le estaba comentando a las personas que se comienzan a unir a nuestro live de que el día de hoy nuestro tema es la voluntad real versus la voluntad programada, ¿ya? Así que Muy bien. vamos a partir de inmediato Ujú. porque colocamos, bueno, como primera pregunta, para que la gente se vaya adentrando y como que vayan conociendo el tema, ¿cuáles son las diferentes fuerzas del ser humano? Bien, un potente tema vamos a tratar hoy. Y las diferentes fuerzas, bueno, hay una fuerza elevada, principal, que viene de la conciencia, del mundo conciencial y sutil, por así decirlo, que llamamos también mundo espiritual o mundo real, que son las fuerzas más elevadas, incluso las fuerzas más inteligentes, ¿no? Donde en ese mundo no hay no hay fin, ahí todo es eterno, son fuerzas evolucionadas y también deriva eso en un estado. Por supuesto, una persona que alcanza a estar conectado con esas fuerzas que todos tenemos, igual todos los tenemos. No quiero mencionar como que es algo especial para unos pocos, no, todos tenemos esas fuerzas. Lo que sucede es que la conexión con esas fuerzas evolucionadas o inteligentes del mundo espiritual, bueno, requiere quizás la disolución del ego, estar más conectados con esas fuerzas superiores, disolver la mente programada, se lleva a una práctica, ¿no? Y bueno, todas esas fuerzas, o esa primer fuerza, que podríamos decir, fuerza superior, están asociadas a la conciencia y a la mente abstracta. Y por otro lado, están las fuerzas que vienen del ego o de la programación. Estas fuerzas vienen del mundo material y denso, que llamamos mundo falso incluso. ¿Por qué? Porque es el mundo donde el miedo cobró vida y ahí todo es efímero, todo se destruye ahí. Nuestro cuerpo también está dentro de ese plano. Lo que pasa es que el cuerpo de por sí no tiene vida. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. O sea, el alma impregna vida en el cuerpo, pero el cuerpo en sí no tiene vida. Eso lo menciono porque quizás puede haber personas que piensen que el cuerpo tiene vida. A veces se dice, se encontró un cuerpo sin vida. El cuerpo no tiene vida. ¿Cómo se encontró un cuerpo sin vida? El cuerpo nunca tuvo vida. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. Bueno, entonces, llamamos mundo falso porque es el mundo donde el miedo cobró vida, donde todo es efímero, ahí está nuestro cuerpo, incluso estamos nosotros, en algunos libros está como la mente mortal, se le llama mente mortal, que es la mente concreta, la mente más apegada a lo material, que es la mente que muere, ¿no? Y ahí esas son fuerzas impulsivas y no responden a una lógica, porque tienen como una energía dispersa, no direccionada, son fuerzas primitivas y básicas asociadas al cuerpo. Nuestro ser habita en los dos mundos, pero el elevarnos al plano espiritual y conciencial es a lo que la propia creación nos conduce, la propia vida nos conduce. De hecho, el proceso evolutivo del alma es ese, descubrir en su totalidad el plano de la materia, experimentar
intentarlo, pero ir de a pocos utilizándose y elevando la vibración. De hecho, en nuestra percepción podemos percibir elementos efímeros y elementos eternos. Lo efímero es todo lo que vemos en el mundo material, y lo eterno es nuestra propia conciencia, que es la misma que cuando teníamos 4, 5, 6 años. Y más allá del paso de los años, eso se mantiene inmutable, porque nuestra conciencia habita en el mundo real, porque no está en el tiempo. La conciencia no está sujeta a ideas de deterioro. Eso es un invento del mundo falso, porque nada se deteriora. Nada en el mundo real se deteriora. En el mundo de la materia todo se deteriora, por eso no es el mundo real. Y además también por eso en el mundo falso muchas personas sufren por la idea de pérdida, tienen miedo de perder cosas, porque por miedo se apegan a esas cosas pensando que solamente existe un mundo material, pero en realidad no, existe un mundo espiritual, conciencial, elevado, donde vienen las fuerzas superiores. Bien, así que eso es un poco la descripción, no sé si fui claro, si tienes algún comentario sobre las fuerzas superiores e inferiores, le podríamos decir, para decirlo de una manera muy simple. Superiores. Danos un ejemplo de una fuerza de la conciencia. Yo siempre pongo el ejemplo de la perseverancia. O sea, para ser capaces de perseverar en algo, tenemos que tener las fuerzas de la conciencia. Porque desde la personalidad programada, donde está la voluntad programada, no se puede perseverar, porque es la parte de nuestra mente propensa a emociones de todo tipo. Y las emociones hacen que nos desviemos, porque si un día estamos alegres de manera programada, hacemos tal cosa. Si estamos tristes de manera programada, hacemos otra. O sea, desde las fuerzas del ego, siempre como que estamos a la deriva. No se pueden poner objetivos de largo plazo. Entonces, la perseverancia, que es lo que te estoy mencionando como ejemplo, se define, podríamos mencionarle a la audiencia cómo se define la perseverancia, porque podría estar alguien del otro lado y decir, ¿qué es la perseverancia? Es estar enfocados hasta conseguir lo que sea, hasta conseguir lo que uno desea, estar enfocados, mantener un esfuerzo continuado trascendiendo desviaciones. Entonces, evidentemente, para tener esa capacidad, tenemos que estar impulsados por las fuerzas de la conciencia. También se puede decir las fuerzas del cielo, más allá de que cuando sabemos conceptualmente de qué estamos hablando, ya no importa la palabra que utilicemos, ya eso es un detalle. Las fuerzas de Dios, le podemos decir, no sé, del sol, quien quiere utilizar la fuerza de las nubes, ningún problema. Podemos cambiar las palabras porque las palabras forman parte del mundo del ego. Entonces, en el plano de la materia, para conseguir algo, siempre hay obstáculos, siempre hay desviaciones, siempre hay burocracia incluso, siempre hay trabas, siempre hay normas, siempre hay reglas ridículas. Entonces, en líneas generales, suele venir en un ser humano promedio, por así decirlo, porque otra cosa que no mencioné, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de la población está dominada por las fuerzas del ego. Por eso cuando alguien se despierta a las fuerzas de la conciencia, en líneas generales son pocas personas o a veces, sí, adquieren puestos de poder, empresas, son en cierta forma las personas que gobiernan a las que tienen las fuerzas inferiores. Las personas de fuerzas superiores gobiernan a las que tienen fuerzas inferiores. Eso es algo que se dio en la dualidad del mundo de la materia. Porque claro, como hay tantas normas, tantas reglas, tanta burocracia, tantos obstáculos, tantas desviaciones, quien puede trascender todo eso se convierte en alguien especial, ¿no? Entonces, porque a la gran mayoría de las personas le vienen dudas, le viene cansancio ante todo eso, le viene frustración, le vienen broncas, le vienen enfados, le vienen quejas, le vienen victimizaciones, todo eso, ¿no? Los miedos. Entonces, las fuerzas de la conciencia, ¿cómo dices, Marce?
tienen miedo. Yo hablo por mí, a mí. Miedo, Miedo es el que de repente tengo que hacer un llamado a la conciencia y digo, ya, pero ¿de qué tenéis miedo? Es como, claro. Sí, porque ese miedo viene de la programación. Entonces, las fuerzas de la conciencia no ceden ante esas emociones que producen todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que como mayor ejemplo de las fuerzas de la conciencia te puedo mencionar la perseverancia. También hay algunos más, que puede ser la iniciativa, que puede ser el enfoque, que puede ser la concentración, que puede ser la atención, que puede ser la voluntad. Fíjate que todas esas habilidades se necesita mucha conciencia y son elevadas, ¿sabes por qué? Porque en cierta forma, cuando uno desarrolla esas fuerzas, no está tan propenso a emociones. Conocerás a personas que son muy objetivas y se ponen el objetivo y en 5 años lo lograron, pero y quizás ni le vino angustia ni tristeza, o si le vino angustia, tristeza, bronca o enfado, actuó igual, superó, trascendió esas emociones. Entonces, esos pueden ser algunos ejemplos. bueno, la clave está en sentirlas. Por lo menos yo así lo he hecho. En sentir las emociones, dejar que a uno la Uh-huh. traspase, sea lo que sea, y así después es más fácil. ¿Puedes colocar un ejemplo de las fuerzas del ego para que la gente entienda la casa? Un ejemplo de las fuerzas del ego son, justamente lo podríamos mencionar, son las emociones, porque todas las emociones surgen de la programación, son impulsos automáticos y programados. Diferente es un sentimiento consciente, que puede venir de las fuerzas de la conciencia, ¿no? Que en líneas generales es la paz, ¿no? Por definición, porque si una persona está plenamente consciente y tiene que elegir cómo se tiene que sentir, es de manera pacífica, ¿no? ¿Qué va a elegir? ¿Bien? O puede elegir sentir placer eterno, o puede elegir sentir felicidad eterna. Bueno, todo es lo mismo, todos son sinónimos de paz, o un estado de sentir amor por la vida, por uno mismo, por los demás. También podría ser sinónimo de paz, ¿no? Y son estados internos y provienen de la transmutación del sistema de pensamiento del miedo al amor, o del falso al verdadero. Entonces, frenar esas fuerzas poderosas del ego solo se puede hacer desde la conciencia. O si no también, como tú mencionabas, ¿no? Sentirlas. Y sentirlas también es un poco más avanzado, porque la conciencia nos lo permite sentir. Hay veces que hay muchas personas que no tienen la conciencia para sentirlas. Sentirlas es cuando la conciencia nos quiere sanar y nos permite sentirlas, observarlas, lo cual, claro, y dominarlas y frenarlas, ¿no? O regularlas, que es lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? No es simple, porque el proceso de disolver el sistema de pensamiento de miedo se logra a través de múltiples experiencias de vida terrenal, de vida en el plano de la materia, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ejemplo de las fuerzas del ego, las emociones, sean positivas o negativas, porque también hay egoemociones positivas. ¿Bien? Qué interesante. Estaba pensando, bueno, igual dejar en claro que el ego no es malo, que el ego nos ayuda a estar acá, No, para que la no, gente no es malo, no es malo. no van a pensar que es malo. Y obviamente para no caer en resistencia, sentir todas las emociones, ya sean buenas, malas, miedo, lo que sea. Yo pesco un espejo y me empiezo a hablar. Así como, ya, pero ¿por qué tenéis miedo? Ya, pero no importa. Y es como, este último tiempo lo he ido haciendo así, conociéndome a mí misma. O a mi reflejo, o a lo que estoy en el momento. Digo, esto es ilusión, no hay nada, eres tú nomás. Claro, claro. Jugando. Eso es lo que te permite hacer la conciencia, y lo que nos permite hacer la conciencia justamente también es observar al ego. La conciencia ama al ego. Más allá, el tema con el ego es medio complicado, porque a veces cuando uno empieza a despertar la conciencia, lo empieza a observar y se empieza un poco a disociar del ego. Por eso a veces se cae en pensar que es malo, porque dice, pues claro, se hace como un contraste. El famoso contraste inicial, es decir, uno empieza a leer un libro donde hay todas ideas verdaderas y después
lo lee completo, se lo estudia, pero después empieza a vivir en su vida cotidiana y se da cuenta que no tiene todo eso que son las ideas verdaderas. Es decir, entonces uno ahí empieza como a observar todo lo que está programado, vinculado con el miedo, que es suyo, ¿no? Por eso no es malo el ego, es suyo. Entonces ahí es como que hay como una especie de amor-odio con el ego, hay una especie de rechazo, después, bueno, cuando se va suavizando, entonces ahí la persona lo empieza a querer un poco, porque lo empieza a dominar, y después lo termina amando, pero todo eso es un gran proceso, por eso la importancia de lo que tú mencionas, de dejar en claro que no es malo ni bueno, como no es nada malo ni bueno, porque todo es neutro, Claro. pero el ego cumple un papel. La programación subconsciente, programada y automática que adquirimos desde el exterior, por la sociedad, la cultura, los mensajes de la familia, los medios de comunicación, forma parte de nosotros mismos, hay que observarlo y disminuirlo, disolverlo, y si se puede, eliminarlo por completo. ¿Para qué? Para que solo queden las fuerzas superiores, solo quede la fuerza de la conciencia, que ese es el proceso evolutivo del alma, y eso se denomina también como habitar en el mundo real, donde todo es amor, donde no hay daño, no hay tiempo y nada de eso. Ya. Haciendo como un recuento, entonces fuerza superior, conciencia, fuerza inferior, programación, ego. Y emociones, todo lo que es instintivo, e incluso también el cuerpo. El El cuerpo. cuerpo forma parte de las fuerzas inferiores, porque es instintivo también. Que yo creo que es uno de los más entretenidos, podría decir, de poder gestionar el cuerpo, escuchar nuestro cuerpo. Sí, sí, el cuerpo está atado a la mente subconsciente, por eso la mente subconsciente gobierna el cuerpo, ¿no? O sea, todos los procesos ultra rápidos que hace el cuerpo está gobernado por la mente subconsciente. Entonces, a veces sí, muchas veces cuando se recomienda, cuando la persona viste que quizás está con mucho estrés, mucha ansiedad por sus pensamientos, es muy recomendable, por ejemplo, comenzar a mencionarle a la persona que relaje su cuerpo. ¿Viste cuando hacemos actividad física? No sé si te sucede, de hacer actividad física y es como que la mente se relaja. Lo que sucede es que el cuerpo se relaja y el cuerpo, como es la gran mente subconsciente está atada al cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando está uno más vinculado con los recursos naturales, con el sol, con el agua, con la tierra, con el aire puro, ejercicio físico, relaja su cuerpo, la respiración también, ¿no? Que está vinculada con el cuerpo, que relaja el cuerpo. Entonces, cuando relaja el cuerpo, ahí está la persona como más en condiciones de comenzar a trabajar su mente, porque si la persona tiene pensamientos negativos, pensamientos estresantes, y además incluso se le agrega, que es lo que propone el mundo, el estilo de vida egoico, ¿no? El estilo de vida materialista, ¿no? El trabajo ahí en la oficina, ir y venir sin descanso, o trabajar 16 horas, claro, no observa nunca el cuerpo. Entonces, pensamientos negativos y le sumamos estrés del cuerpo, cero actividad física, no, incluso mala alimentación, sustancias químicas, adicciones y todo eso, entonces la persona está como en un estado caótico, ¿no? Entonces, comenzar con la relajación del cuerpo, sí, es lo más rápido a poder nosotros hacer algo, ¿no? Con el cuerpo. Porque ya gobernar los pensamientos y las emociones y los sentimientos y la transmutación del sistema de pensamiento falso, ya ahí requiere un trabajo incluso intelectual también. Y bueno, y el cuerpo por eso es lo más fácil con lo cual lo primero para comenzar a trabajar a veces se recomienda el cuerpo, porque claro, ¿qué trabajo intelectual puede hacer la persona si el cuerpo está totalmente rigidizado, estresado, funciona mal, contaminado? Bien. Así que partamos por ahí. María Beatriz está escribiendo, cuando hay presencia más
Ay, más conscientes, el ego mínimo se me fue. ¿Lo puedes leer tú, Mariano? Sí, dice, cuando hay presencia más consciente, justamente lo veo aquí, cuando hay presencia más consciente, el ego es mínimo. En lo personal, a mayor vida natural, menor ego. Sí, porque esto lo mencioné muchas veces, el tema de el ego está, o la vida egoica está mucho más relacionado con las grandes ciudades, la vida caótica, la contaminación, las empresas, las marcas, los taxis, las zonas céntricas, el pavimento, el cemento, los edificios, y cualquiera podemos imaginar una ciudad así, caótica, que puede ser cualquier ciudad occidental, bueno, o oriental también. Y lo que tiene que ver con, no sé, los lagos, las montañas, los ríos, los árboles, la naturaleza, tiene mucho más que ver con la conciencia, ¿no? Entonces, por eso Beatriz menciona esto, ¿no? Que a mayor vida natural, que también ingresamos la alimentación, el consumo de agua, de buena alimentación, frutas, verduras, sol, naturaleza, todo eso son prácticas de vida consciente. Es raro que una persona empiece un proceso de vida consciente, es decir, estar más conectado con su conciencia, la transmutación de sus pensamientos, meditación, y todavía siga en la densidad de las grandes ciudades, ¿no? En la densidad de las ciudades caóticas, ¿no? Porque ya son enfermizas de por sí. Es decir, ya vivir en una ciudad así caótica ya genera una experiencia de sufrimiento añadido al sistema de pensamiento del mundo, al sistema de pensamiento del miedo. Entonces lo primero a recortar es eso, es irse a vivir a un lugar mucho más natural, las montañas, como en el que estás tú, Marce, tú estás en un lugar así natural, ¿no? Sí, Claro. total, digo yo. Sí, porque Chile la gente lo que más conocen es Santiago. Que Santiago no, Santiago es como sistema, Matrix. Yo vivo en una ciudad que ya no es tan pequeña, que ha ido creciendo, que se llama Talca, pero tiene espacios muy lindos. A mí me gusta mucho, yo practico mucho salir en bicicleta y en ciclismo salgo a Cordillera y hay lugares muy cerca. Y a donde vivo yo también, acá, así, pudieras ver por esta ventana, es un tremendo patio, es muy lindo. Y hay parques, hay naturaleza. Es muy lindo Talca, para la gente que no conoce Chile. Genial. Recomendamos Talca. Hermoso, hermoso Talca. Me gustaría que nos dieras un ejemplo de vivir gobernados por las fuerzas del ego. ¿Cómo se percibe en la vida cotidiana? Como para que la gente que está despertando comience a hacer clic y a darse cuenta. Más ejemplos. Claro, ¿cómo sabemos si estamos gobernados por las fuerzas del ego? Nos vamos a dar cuenta muy fácilmente porque no podremos mantener un objetivo firme y un objetivo que esté fuera del tiempo. O sea, la persona que está gobernada por las fuerzas del ego es altamente manipulable. Por eso lo que decía antes, que en la sociedad egoica, las personas que desarrollan la fuerza de la conciencia, las fuerzas de la conciencia, la perseverancia, la iniciativa, la motivación, la voluntad, terminan gobernando a las personas que no las desarrollan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están con las fuerzas del ego, están más propensos a la manipulación. ¿Por qué? Porque su conducta está guiada por el entorno. Es decir, la persona no tiene un objetivo establecido por la conciencia. Un ejemplo más cercano es, por ejemplo, nosotros que nos propusimos juntarnos y conversar una hora, por ejemplo, aproximadamente sobre estos temas, y si tú o yo estaríamos gobernados por las fuerzas del ego, es decir, las emociones, no sé, si a mí ahora me llama mi pareja y me dice, ven urgente que quiero que me acompañes al supermercado, y le digo, no, mira, estoy con Marcela, que quedamos con ella en conversar una hora sobre el tema planteado. Lo mismo tú, si te llama tu hija ahora y te dice, ven urgente, Marce, que necesito ayuda con un tema que estoy aprendiendo, tú le dirías, termino la grabación y voy. Porque claro, lo que nos lleva a juntarnos y conversar sobre estos temas son las fuerzas de la conciencia, y eso nos otorga perseverancia, enfoque, iniciativa, voluntad.
Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de estar gobernados por las fuerzas del ego y por las fuerzas de la conciencia. O incluso, Marce, si una persona está gobernada por las fuerzas de la programación cultural, diría, no, hoy no puedo juntarme a hablar de estos temas porque es Semana Santa, ¿viste? Entonces, Claro. es Pascuas, en Semana Santa se tienen que hacer cosas que se hacen en la Semana Santa. No sé, yo ya me olvidé porque hace años que no sé, romper un huevo, mirar una película de Jesús, no sé, orar, leer la Biblia, ¿no? Juntarse en familia y demás rituales, ¿no? Con todo respeto lo menciono. De paso mandamos un saludo a las personas que festejan Semana Santa, pero claro, quien está gobernado por las fuerzas de la conciencia hace lo que quiere desde su libertad siempre, ¿no? Otro ejemplo de quien está gobernado por las fuerzas del ego no puede hacer con calma, con tranquilidad y con relajación lo que en el mundo conocemos como una actividad difícil, compleja. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso se utilizan mucho los ejemplos de deportistas, ¿no? O músicos, no sé, un tenista o un futbolista, ¿bien? Que tiene que estar concentrado en un estadio con 100.000 personas, ¿no? Sabiendo que está saliendo por televisión incluso para millones de personas, o un orador cuando da una conferencia frente a 1.000 personas, ¿bien? Un músico que tiene que tocar una canción frente a 100.000 personas, ¿no? Para todo eso se necesita mucha voluntad real, mucha conciencia y ninguna fuerza que venga de nuestra parte inferior, del ego. Por eso justamente es que nosotros vemos deportistas que ganan y otros que pierden, ¿no? Ahí se ve muy claro porque hay un ganar y un perder, ¿no? Músicos profesionales que tienen un cierto nivel, que hacen grandes conciertos o grandes creaciones, otros no lo pueden hacer. En cierta forma, estas fuerzas en el mundo las vemos claras, nos diferencian, porque se ve claramente quién está gobernado por la conciencia y por el ego. Claro que obviamente también es cuestión de dones y talentos, sí, dones y talentos, pero también es una cuestión de inteligencia emocional, de autocontrol, de autodominio emocional, Disciplina. o incluso ¿cómo? Disciplina también. Disciplina, constancia, perseverancia. Claro, porque en realidad el músico, cuando puede interpretar una pieza, ¿no? Una canción frente a 100.000 personas, tiene años y años y años de tocarla. Es en realidad lo hace incluso hasta sin pensar. ¿Por qué? Porque tiene ensayo. Y para el ensayo hace falta disciplina, perseverancia, juntarse un miércoles a las 7 de la tarde o 2, 3 veces por semana. Si es profesional está todo el día repitiendo la misma canción. Claro, cuando va a 100.000 personas, simplemente se tiene que relajar y sale solo porque tiene ensayo, ¿no? Pero claro, se necesita en ese momento un poco de autocontrol, de autodominio emocional, porque imagínate estar frente a 100.000 personas, tener gente que te habla, que grita, entonces, o incluso actividades también que tienen que ver con lo mental, más que con el deporte. Por ejemplo, no sé, aprender una profesión requiere voluntad, requiere iniciativa, requiere enfoque, o aprender una ciencia, ¿no? Requiere fuerzas del espíritu, fuerzas del alma, fuerzas de la conciencia, que son todos sinónimos. De hecho, el despertar la conciencia es despertar justamente esas fuerzas y además se entrenan y además se ejercitan, ¿bien? Y la forma de ejercitarlas es sobreponiéndonos nosotros mismos a todo lo automático y todo lo programado de nuestra mente, al ego. Qué lindo como lo dices. Que es como encender esa fuerza, esa cosa, esa alma que tenemos, el espíritu. Tan lindo. Me encanta Sí. a mí el tema, así, es como que cada vez voy despertando más y lo he ido haciendo en la materia, dándome cuenta, así. Es como que no me he dado cuenta cómo he ido despertando y cómo he ido creando la comunidad, sino que lo he ido sintiendo, viviendo. Ahora es como escucharte y digo, ah, qué interesante. Es como lo que estoy viviendo. Así que muy agradecida. Vamos Sí, con la sí, próxima. perdona que te interrumpa, Marce, una forma de darse cuenta es utilizar un poco el recurso del tiempo, porque claro, uno de una semana para la otra o de un mes al otro, claro que no se da cuenta, ¿no? Pero tú lo que puedes hacer es decir, bueno, ¿cómo estaba hace 10 años? ¿No?
hace 10 años, a qué me dedicaba, cuál era mi entorno, qué era lo que sabía hace 10 años, si recuerda, qué era lo que no sabía, qué situaciones vivía hace 10 años. Entonces, claro, entonces, si tomás el recurso de 10 años, te vas a decir, ah, claro, ah, sí, sí, ahí me doy cuenta lo que desperté, lo que cambié. Entonces, eso es una técnica también para darse cuenta que vamos hacia una evolución. Se pueden tomar 10 años, se pueden tomar 20, ¿no? Y cuanto más lejos en el tiempo, Nunca ¿cómo? somos, yo voy Nunca somos viendo videos, los mismos. somos los mismos. Es que yo voy viendo mis videos y digo, ay no, ¿qué dije? ¿Qué hice? Y es como digo, bueno, es parte del proceso. O si no, Ujú. ¿cómo lograr? O sea, llegar hasta donde estoy. Y lo entretenido es que nunca se termina tampoco. Vamos siempre así, ascendiendo, es Exacto. muy, muy, muy Es infinito. infinito. Sí, infinito, infinito, como el que tengo ahí. Ya, vamos a seguir. ¿Cómo gestionar esas emociones que vienen de las fuerzas de Leo? Consejo para la gente en casa. Bien. Y porque, a ver, claro, ¿cómo es este mecanismo de estar gobernados por las fuerzas del ego, ¿no? O cómo, a ver, es la de cómo gestionar las emociones que vienen de las fuerzas del ego o cómo es el mecanismo de estar gobernados por las fuerzas del ego, ¿no? ¿Cómo ¿Sería la gestionar? 5 o Hablemos la del... 6? A ver, no, vamos a las Sí, 5 porque igual primero. están relacionadas, sí. Vamos A primero. ver, este mecanismo, vale, este mecanismo de estar gobernados por las fuerzas del ego se detecta porque las emociones interfieren en la mente. Si una persona está propensa a ser invadida por emociones negativas, ¿bien? ¿Por qué? Por no limpiar su sistema de pensamiento, ¿bien? Y este estar más vinculado al miedo incluso. Entonces, la mente que se propuso ese objetivo firme, ante cualquier emoción que interfiera, lo va a abandonar. Y las emociones nos interfieren cuando tenemos, por ejemplo, heridas emocionales, conflictos no resueltos, miedos, situaciones mal procesadas, situaciones interpretadas como dañinas. Por eso, por ejemplo, los deportistas que tienen que tener mucha inteligencia emocional, como estábamos hablando en el ejemplo anterior, si tienen una falla en el deporte que practiquen, tienen que seguir intentando de manera perseverante, ¿no? Y no frustrarse ante las fallas o los fracasos, ¿no? Y nosotros lo mismo. Si, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo y no nos toman, si nos ponemos tristes, nos frustramos, nos invadió el ego. Si vamos a una cita con una potencial relación de pareja y nos rechaza, nos ponemos tristes y angustiados, nos preocupamos, bueno, nos invadió el ego. Ahora, si estamos gobernados por las fuerzas de la conciencia, podemos mantener objetivos firmes, porque tenemos perseverancia, tenemos concentración, tenemos atención, tenemos iniciativa, tenemos presencia, ¿no? Pero para eso hay que limpiar la mente, que es lo que hablo principalmente en el libro El arte de sanar la mente y bueno, y en el curso también que estoy dictando actualmente, que por cierto, Marce, te vi en el encuentro el otro día, así que gracias por estar, te vi en el chat, así que espero que el curso te esté aportando mucho. Entonces, eso es en cierta forma cómo darnos cuenta. ¿Cómo darnos cuenta que estamos gobernados por el ego? Porque en cierta forma abandonamos, porque hay una especie de rechazo a no querer vivir eso. Si vamos dejando cosas, vamos abandonando relaciones, abandonando lo que sea, no sé, trabajos, carrera universitaria, no sé, lo que sea. Ahora, lo que mencionabas en relación a cómo gestionar, cuando vienen las fuerzas del ego, para eso se necesita la conciencia y la voluntad. Esa es la famosa inteligencia emocional, ¿no? O conciencia emocional. Se menciona inteligencia emocional porque es más marketinero, más vendible, pero en realidad el término que tiene que ser utilizado es la conciencia emocional. Porque a lo que voy, como la inteligencia está muy valorado en el mundo,
Si un libro se llama Inteligencia Emocional o Conciencia Emocional, el que vende más es Inteligencia Emocional. Entonces, la conciencia emocional, que a mí me gusta decirle conciencia emocional, es esa capacidad de observar esas emociones, regularlas, equilibrarlas, tener la capacidad de no proyectarlas, bueno, sanarlas, ¿no? Como decías tú, también sentirlas, hacer terapia reflexiva. Lo que pasa es que no alcanza a veces solamente con sentirlas, porque me enfado y siento el enfado, ok, pero si no hago terapia reflexiva, no observo mis pensamientos, no sano nada, simplemente lo siento. Bueno, entonces el sentir también tiene que ir en un combo de técnicas, ¿no? Nuestra conciencia nos permite observarlas, pero también hacer ejercicios meditativos con afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, afirmaciones para sanar el enfado. La persona lo puede hacer, que es la técnica milenaria, a la mañana, a la tarde, a la noche. Entonces, todo un combo de observación, terapia, práctica con afirmaciones, intentar no proyectarlas, intentar regularlas, intentar equilibrarlas, intentar sanarlas. Y una vez que tenemos sanadas, imagínate que una persona que se enfadaba mucho, le decían, ahí va el que se enfada todo el día, estuvo un mes con afirmaciones, 2 meses con terapia, observando sus pensamientos, llega a sanar su enfado. Bueno, una vez que tenemos sanadas esas emociones, bueno, hicimos algo muy importante en nuestro proceso evolutivo, que es la purificación del centro emocional. Pero bueno, a ver, la purificación del centro emocional se da cuando no solamente se sana el enfado, sino todo el conjunto de emociones negativas. Que puede ser la bronca, que puede ser la frustración, que puede ser el miedo, que puede ser la ansiedad, la angustia, la tristeza. Bueno, eso es la famosa purificación del centro emocional. Entonces ahí vamos a estar mejor posicionados para atraer las fuerzas de la conciencia. Y ahí cuando pongamos un objetivo desde la mente consciente, no va a haber emociones que interfieran. Y esa es la característica de la persona que en el mundo logra todo lo que quiere. Es decir, lo que se llama una persona exitosa, ¿bien? Que manifiesta la realidad que quiere. En términos duales se denomina también una persona despierta, una persona consciente. Pero técnicamente, más allá de que a nivel popular se puede decir, bueno, ahí va el exitoso y el que logra todo lo que se propone, ok. Pero técnicamente, en términos más del coaching y de ámbitos de conciencia, se puede decir que es una persona que se liberó de las fuerzas del ego y ya no es propenso a emociones negativas. En budismo, a este proceso se le denomina alcanzar la vacuidad, que es la liberación del sufrimiento, ¿no? Luego está también el nirvana, que es cuando ya no hay conciencia del sufrimiento. Bien, pero en términos occidentales, en términos del arte de sanar la mente, le podríamos decir sanar la percepción, que es análogo a la vacuidad, es decir, transmutar el sistema de pensamiento del falso al verdadero, del miedo al amor. Y el nirvana le podemos decir en Occidente el estado de conciencia plena o el estado de conciencia total, es decir, ya se siente paz por encima de todo y ya se perdió la conciencia de lo que era el sufrimiento. Ya la persona no lo ve ni en sí mismo ni en las demás personas, ya no ve sufrimiento. Porque obviamente esa persona no va a prender la televisión a ver el informativo, ¿no? Esa persona ya está en entornos quizás naturales, que ya, claro, digamos que está sin conciencia del sufrimiento que hay en el mundo, justamente porque sanó su percepción. Bien. Me gustaría hacer un paréntesis. Mencionamos los encuentros. Ahora si viene el próximo encuentro, que creo que si no me equivoco, la fecha es el 26, ¿verdad? Sí, el curso El Camino hacia la Sanación de la Mente, gracias Marce por mencionarlo, es el 26, el sábado 26 de abril, de 7 a 10 España, vía Zoom. Así que para quienes quieran apuntarse, está un mail que es sanar@sociedadistópica.com. De paso le mandamos un abrazo a los amigos del proyecto,
conciencia y sociedad distópica, que son los que están en cierta forma dando el soporte y auspiciando en cierta forma, porque es es una iniciativa del proyecto, estos grupos de encuentro. Claro, para después dejar información, si podemos dejar el correo después en la parte baja de este espacio, de este live, para que las personas que se quieran Sí, poner en contacto, que se quieran sumar al encuentro, te lo se los recomiendo, te envío un mensaje, o si no lo pongo aquí también. me lo envías. Y me gustó ¿Tienes mucho, más, sí, ¿tienes más preguntas, Marce? sí, tengo otra pregunta, pero quería hacer una pausa Ah, y agradecerte por el contenido de las afirmaciones, sobre todo la número 75 que me hiciste al alcance de enviarme, que la me gustó mucho 75. eh, para trabajar. Ah, sí, sí, lo de el área privada, el área de vídeos privados, que ya son 80, la verdad que sí, 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 la verdad que está funcionando muy bien. Me alegro mucho de haber aportado. Es un gran aporte y por eso la invitación queda abierta para todas las personas que se quieran sumar a este Mm. contenido que es muy valioso que Mariano nos proporciona. Así que muy agradecida. Sigamos con nuestra última pregunta. ¿Qué ocurre si no podemos gestionar? Bueno, y acá igual podrías hablar un poquitito más del sistema de pensamiento negativo. ¿Qué pasa cuando a la persona no le resulta gestionar las emociones? ¿Qué hace? Cuando no, cuando no podemos gestionar bien las emociones. Sí, gestionarlas bien sería orientar la mente hacia la sanación, ¿no? O transmutar el sistema de pensamiento del falso al verdadero. Y que ni se despierten incluso, principalmente emociones aprensivas, ¿no? Como por ejemplo la angustia, que a lo que tenemos que llegar, obviamente quizás en un nivel ya más avanzado, es que esas emociones aprensivas no se despierten, es decir, que no seamos seres propensos a esas emociones. ¿Bien? Y si eso no pasa, cuando estamos en medio de un objetivo que nos hayamos propuesto o una decisión que hayamos tomado, porque no solamente tienen que ser objetivos, ¿bien? Que sé que es un término un poco empresarial, ¿no? Lo que sucede es que yo defino objetivo como plantearse algo y lograrlo, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, cuando estamos llevando a cabo algo que decidimos hacer, si no gestionamos bien las emociones, como decía antes, abandonamos. O sea, viene el rechazo hacia lo que hacemos, viene el miedo. En el caso de que surjan emociones negativas, que por definición son de energía más densa, son de frecuencia baja, viene el rechazo, viene el abandono, se deja el empleo, se deja la carrera, se deja la relación de pareja, de amistad. Es decir, la tarea que se estaba haciendo, que incluso puede ser algo muy sencillo, que es, no sé, leer un libro, si no lo comprendemos y nos ponemos tristes, lo cierro y lo abandono. Igual no pasa nada, porque ese abandono y ese rechazo nos viene a mostrar que no tenemos el centro emocional purificado y tenemos que seguir trabajando en su sanación. Entonces, otra opción también es que por más que uno se sienta triste y angustiado momentáneamente, es decir, por más que uno esté susceptible de contraer emociones aprensivas, igual continúa con su decisión, pero para poder hacer eso hay que estar en cierta forma conectado con las fuerzas superiores. Es decir, hay que tener confianza, hay que tener fe, ¿no? Y esa fuerza, la fuerza más superior que tenemos nosotros es la voluntad y también la capacidad de elección, la capacidad de elegir, el libre albedrío. Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir, movilizados por esa fuerza superior, dejar de lado lo que me produce la emoción, que incluso las emociones negativas bajan la vibración, bajan la energía. Entonces, desde las fuerzas superiores se puede continuar con una acción, más allá de sentir esas emociones, se puede continuar con una decisión, aún con baja vibración o energía. Entonces,
prácticamente también en cómo gestionar, en cierta forma también la práctica de la aceptación total. Bien, en cierta forma, porque a veces se va modificando la realidad a medida que vamos sintiendo estas emociones y que estamos con una mente propensa a contraer estas emociones por un sistema de pensamiento de miedo, y justamente ese sistema de pensamiento de miedo se va hacia la percepción, entonces se ve una realidad que a la persona no le gusta. Entonces, ahí esa es una oportunidad para practicar la aceptación total. ¿Bien? ¿Qué es la aceptación total? Es no desear que la realidad sea distinta a la que se vive. Lo que pasa es que lo que no nos permite aceptar la realidad completamente es nuestro ego, que es todo ese constructo generado en nuestra mente por el mundo, la cultura, la sociedad, los medios de comunicación. Entonces, por eso la evolución hacia las fuerzas superiores y dejar de lado las fuerzas inferiores es hacia una aceptación total y también la sencillez total. La sencillez total es lo que nos da el máximo bienestar. Porque claro, esa evolución álmica espiritual más avanzada se percibe en el mundo como una persona sencilla. ¿Y qué es una persona sencilla? Una persona que acepta la realidad tal cual es, no quiere controlarla, manipularla, que sea otra, y además también percibe su responsabilidad en la co-creación, que eso puede ser un punto práctico, es decir, a la hora de cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionar esto de... Porque claro, la pregunta era, ¿qué ocurre si no podemos gestionar? Vale, lo que ocurre es eso. En cierta forma vamos a abandonar todo, vamos a co-crear una realidad o fabricar una realidad desde el ego, que cuando se fabrica la realidad desde el ego, lo que tendemos nosotros a hacer es a no hacernos responsables de lo que estamos fabricando, porque vienen efectos que decimos, no, esto yo no lo hice, no, yo no tengo nada que ver con esto, porque viene una realidad que es fabricada desde el ego. Entonces, por eso es importante la aceptación total, la sencillez total, lo que lleva a la sencillez total, y la responsabilidad por nuestras co-creaciones. Es decir, empezar a reflexionar desde dónde yo he manifestado esto. Que el claro ejemplo a veces en el ámbito de las relaciones es quizás una relación de dependencia, una relación tóxica, una relación de maltrato. Entonces, ir hacia lo profundo de la mente subconsciente, a ver desde dónde yo generé esta fabricación egoica. Quizás puede ser por ir a buscar el amor fuera, ¿no? Buscar un símbolo externo que me dé amor. Y mientras tanto no me miro a mí mismo, no me miro a mí misma, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese caso se va materializando, fabricando realidad, pero en una relación de dependencia, porque la persona buscaba un símbolo externo que le dé amor, y no funciona así, porque primero tiene que haber amor propio e igualdad en las relaciones, ¿bien? Entonces, ahí cuesta mucho responsabilizarse de las creaciones, pero igual se puede hacer, pero quizás primeramente la persona tenga que soltar esa relación tóxica, es decir, tenga que hacer algunos cambios en su vida para tener la tranquilidad que a mucha gente le sucede. Suelta la relación tóxica, quizás se muda a un espacio de mayor naturaleza, empieza con un emprendimiento y de repente se empieza, ahí recién tiene la claridad como para darse cuenta de que estaba generando una fabricación egoica y puede ver a dónde estuvo su responsabilidad, y eso nos sirve para el aprendizaje, para no hacerlo más, para después, una vez que la persona empezó a desarrollar su amor propio, empezó a completarse, a nutrirse, a crecer espiritualmente, ahí quizás o la persona se quede sola o manifieste una relación, o igual ya en ese estado ya no se puede hablar de soledad, porque la persona ahí no es que está sola, ahí la persona ya sabe, si indagó en su ego, sabía que el tema de la soledad era una idea totalmente falsa, porque cuando uno está conectado, si está conectado con su conciencia, puede estar en pleno desierto solo, pero está conectado con su conciencia y se va a sentir acompañado, tremendamente acompañado con su propia conciencia.
Así es. Mm. Qué lindo, me encanta. Es muy entretenido esto del despertar de la conciencia, de vivir el proceso, de pasar todas las tormentas, de aprender del error, de entender que somos seres humanos, que nos equivocamos, de que es fácil, eh, de que es fácil y de que cuesta. Las dos existen esas dos apreciaciones, porque todos dicen es que es muy difícil, es verdad. Y es que es muy fácil, también es verdad. Todo es verdad. Sí, el tema está desde dónde se arranque, ¿no? También. Desde dónde se comience, ¿no? Porque Pero esto también les sucede en actividades más mundanas, ¿no? Si de repente a un cardiólogo va, ay, doctor, me quiero curar del corazón, pero llevo, no sé, 50 años fumando, comiendo grasas, estresado, y le va a ser difícil, señor, le va a decir. Ahora, si la ya, persona dice, bueno, me quiero curar del corazón porque tengo un problema aquí, no sé, un mal esfuerzo, creo que es el corazón o algo así, la persona tiene, no sé, 20 años, ¿bien? En su vida fumó, hace ejercicio, todo, entonces el cardiólogo, bueno, va a trabajar, o sea, las recomendaciones que le dé va a ver resultados muy rápidos. Bueno, justamente con el despertar de la conciencia lo mismo. Si una persona está programada en el sistema de pensamiento de miedo por 60, 70 años, de repente te escucha decir solamente existe el presente, la aceptación total, que no existe la pérdida, que no existe la carencia, que no existe el tiempo y que no existe el conformismo, que el egoísmo y todas esas cosas y hay que disolver el ego. Y para la persona piensa que es chino, mandarín básico y ve que como que esas ideas son inaplicables para la vida cotidiana y cuando en realidad eso es totalmente falso, porque hay gente que las aplica y vive totalmente en plenitud. Pero claro, estamos hablando de una persona que en una percepción tiene 50, 60 años de sistema de pensamiento falso, con catastrofismo, negatividad, dramatismo, creencia en la pérdida, creencia en la carencia, creencia en el daño, creencia en la herida, atada al tiempo, atada al pasado, al futuro, a los medios de comunicación, y ahí se hace un poco complicado despertar la conciencia, no imposible obviamente, porque siempre algún avance hay, pero para convertirse en un Buda hay un poco más de vidas, ¿no? Unas 14 reencarnaciones, como dicen los budistas. vida más. Yo me acuerdo cuando recién escuché toda esta idea, ¡oh! Es como que me sentí atacada, me puse a llorar, me volví loca, empecé a hacer videos y todo quedó documentado, todos esos videos están y hay algunos que los Qué borré porque me bonito. daba, como hay otros que los Vergüenza. sí me da mucha Claro. vergüenza que cuando recién escuché y tú me hablabas y me explicabas y yo lloraba acá en casa, y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que no? Y me hacía la víctima Mm. y desde el ego y ha sido todo un proceso que al final yo ahora me río y digo que se viene ahora, qué interesante, qué entretenido y qué bonito lo que estoy experimentando y lo que más ha costado es trabajar con esa vergüenza eh, Ujú. porque igual yo me muestro harto, me viralizo harto acá en Chile, soy bastante conocida, entonces igual es como que digo, ¡ay, qué van a decir! Y después digo, no, si estoy ilusión, no pasa nada, me relajo, es parte del proceso, ya me comprometí con esto del despertar y lo estoy pasando súper bien. Así que de verdad estoy muy, muy agradecida de tener estos espacios de compartir y poderlos traer a la gente y que después esto quede grabado para que la gente después lo puedan ver las veces que encuentren que sea necesario y que nos acompañen en el taller, en el encuentro, los que quieran venir, porque para que sigamos todos trabajando en esta gran misión que es el despertar de la conciencia. Eh, bueno, yo con eso me despido. No sé tú qué más quieres sumar, Mariano, qué nos quieres decir. Yo agradecerte y felicitarte por tu gran labor y bueno, compartir un poco lo que tú mencionas, ¿no? Esa mente crítica que es el ego, a veces viene un poco la vergüenza cuando uno se expone y todo, pero claro, son justamente etapas que hay que trascender, ¿no? Eh, y estamos en el proceso, estamos en evolución y a veces el ego crítico, el ego perfeccionista nos puede jugar una mala pasada. Pero claro, eso justamente es lo que mencionaste tú, es como un ejemplo de lo que estamos hablando.
Pues claro, imagínate, ¿sabes la cantidad de gente que quizás hace un vídeo o hace una entrevista y dice, no, 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 porque el pelo así, ¿no? Y no, y mi cara no, no va, y mi voz no, no me gusta, no, dejo y me voy al supermercado a trabajar. Y sin embargo, una persona con una mente muy crítica y muy perfeccionista, sin embargo, tiene un objetivo consciente, que es transmitir un mensaje, o en tu caso también difundir un mensaje, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no para, porque tiene un objetivo consciente que es más fuerte que su ego. Entonces esto de las fuerzas de la voluntad real, la voluntad falsa, o las fuerzas del ego y las fuerzas de la conciencia, con el ejemplo que has mencionado tú, de tu caso personal, lo ilustra muy bien. Lo ilustra muy bien. Así que, nada, seguiremos aquí en el show de la conciencia más adelante. Cuando quieras, Quiero. conversamos de lo que tú Hay que quieras. Y te espero también en el próximo encuentro, el 26. Te espero con también el en el pelo próximo como encuentro. sea, con la cara como sea, yo le digo Como a la sea, gente, sí, como sea. yo ya he pasado por todos los estados y hay gente que me sigue, miren los mensajes que me mandan. Algunos se ríen, otros aprenden, otros critican, pero bueno, así, Sí. así es la cosa. Hay que respetar todas las opiniones y feliz de poder seguir compartiendo. Están todos invitados a seguir viendo el show de la conciencia. Así que besitos y buena tarde a todos.